Era un hombre que tenía las cosas bastante claras desde que era bastante pequeñito. Venía de una familia aristocrática de Rosario, Argentina, pero era diferente este muchachito, era muy dado a la lectura, era un ser humano con bastantes principios, siempre buscando la igualdad, criticando aquellas grandes desigualdades sociales entre los ricos y los pobres. Se le ocurre recorrer algunas partes de la Argentina, viajar por otras partes de América y descubrir ahí que las desigualdades marcaban con una pobreza lacerante a gran parte de su población. Y dice, esto no puede continuar así, hay que hacer algo. Y nace esta figura, la de Ernesto Che Guevara. Este hombre que llegó a nuestro país en noviembre de 1966 y que encontrara la muerte también en nuestro país un 9 de octubre de 1967 en La Higuera, donde fue asesinado un día después de haber sido finalmente controlado por las fuerzas militares bolivianas que habían estado detrás de él durante 10 meses y 22 combates que se habían registrado en nuestro país. Hoy vamos a hablar de esta figura, un idealista, un soñador, un revolucionario, para algunos un ejemplo, una inspiración, un ideal, y para otros un asesino, un hombre que no tenía las cosas tan claras como se cree, un hombre cuestionado porque en su país habría ordenado la matanza de muchos colaboradores del régimen de Batista, al cual Fidel Castro combatió. Hoy vamos a hablar de sus anécdotas, de su vida, de esa cantidad enorme de historias entre verdaderas y falsas que se cuentan de Ernesto Che Guevara, su presencia en nuestro país y fuera de las fronteras latinoamericanas, incluso en el África. Hoy hablamos del Che, así que sean todos ustedes bienvenidos, amigos de Hora 23, pero este no es el único tema del que vamos a hablar hoy. Tenemos muchísimos más. Saludo a Paola Sánchez. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hoy también hablamos de la importancia de la salud oral. Usted sabía que según datos de la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 personas están en riesgo de sufrir alguna enfermedad bucodental, desde caries, pasando por enfermedad de las encías e incluso llegando hasta un cáncer oral. Es por ello que esta noche hablaremos de la situación de la salud oral en Bolivia y cómo esta puede repercutir en la salud general, así como lo oye, problemas gastrointestinales, problemas del corazón, incluso derrames cerebrales que están relacionados con enfermedades de la boca. Esté muy atento, bienvenidos a todos. Vamos contigo, Víctor Hugo. Bueno, gracias, Paola. En abril del pasado año 2016, salen a la luz algunos documentos que eran ultra reservados de una firma de abogados de Panamá. Y ahí se descubre, ¿no es cierto?, la existencia de paraísos fiscales, donde primeros mandatarios, líderes políticos, hasta deportistas, ¿no es cierto?, empresarios, habían tratado de evadir impuestos, creando empresas offshore, aquellas que precisamente eviten pagar tributos a sus respectivos países. 108 empresas en Bolivia. 122 personas han sido identificadas con este tipo de operaciones. Hoy vamos a hablar de esa comisión que durante todos estos meses ha ido trabajando en esta materia, que va a elevar su informe hasta este viernes o sábado. Así que están prácticamente redactando el documento final. Y hoy vamos a conocer parte de lo que ese documento dice. Otro de los temas que vamos a tratar en este Hora 23. Pero claro, su participación a través de las redes sociales es muy importante. Saludo, por lo tanto, a Piti Garamendi. Buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Buenas noches, bienvenidos. Hoy 50 años de la muerte del Che en Bolivia. Y usted puede participar en la siguiente publicación que le encuentra en Facebook Hora 23. Dice, a mediados de 1966, después del fracaso del Congo, Guevara decide tomar las riendas del proyecto con un foco inicial en la selva boliviana. Fue capturado el 8 de octubre de 1967. Al día siguiente fue fusilado por orden del presidente René Barrientos. Ernesto Guevara había librado y perdido su última batalla. Fueron pocos los revolucionarios de Latinoamérica que quisieron conocer sus ideales. Uno de ellos fue Ernesto Guevara, quien hasta la fecha es recordado por mucha gente. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida
Ernesto Guevara de la Serna, o más conocido como el Che Guevara, nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. Hijo de Ernesto Guevara y Celia de la Serna, estudió medicina y se inclinó más por las reivindicaciones sociales en Latinoamérica. Ganó gran popularidad en varios países como un gran revolucionario y también como un símbolo de la lucha armada contra el imperialismo. Este título se convirtió en su legado político por la influencia y participación en los movimientos revolucionarios del mundo. Sin embargo, de acuerdo a las pretensiones imperialistas de Estados Unidos, tomó del marxismo y del comunismo los elementos necesarios para construir una identidad propia, que tradujo en un movimiento fundamentado en la tesis de que no era necesario esperar a que las condiciones sociales produjeran una insurrección popular, sino que una pequeña guerrilla era suficiente para crear las condiciones y desencadenar el alzamiento. Por otro lado, la Guerra Civil Española lo puso en contacto con la realidad política y social del mundo, ya que después de recorrer las regiones más pobres de su país posibilitó a que él tome la decisión de inmiscuirse en las resurrecciones sociales a través de la guerrilla. Asimismo, el periodismo también formó parte de su vida, después de mostrar bastante interés por la literatura y la poesía. Por otro lado, en un viaje en 1955 a México, Guevara conoció a los hermanos Fidel y Raúl Castro y se enlistó como médico en la que sería la expedición Granma, que llevaría a un grupo de guerrilleros a luchar contra el régimen de Fulgencio Batista en Cuba. Con ello se enfrentó a la dictadura cubana y al vencer, la revolución le otorgó la nacionalidad cubana, permitiéndole participar hasta 1965 en la organización del Estado cubano, promoviendo importantes reformas políticas y sociales. Pero su ideología de insurrección revolucionaria armada lo llevaron a diferentes países para poner en práctica sus corrientes políticas y sociales. Uno de esos lugares fue Bolivia, donde fue capturado y ejecutado de manera clandestina por orden de Estados Unidos, mientras impulsaba la instalación de focos guerrilleros en el país sudamericano el 9 de octubre de 1967. Asimismo, la muerte no fue suficiente para acabar con el respeto y la admiración por el líder revolucionario y su papel en la historia. Aún después de su fallecimiento, el Che y sus ideas continúan vivas en los movimientos que reclaman un cambio en las estructuras de poder. Asimismo, el avance de los gobiernos progresistas en América Latina muestran que el ejemplo de heroísmo y honestidad de este revolucionario ha llegado a los jóvenes, trabajadores y campesinos que luchan para lograr una sociedad más justa. Aquí se queda clara. Bueno, el rostro del Che Guevara estampado en una polera o en cualquier otro tipo de souvenirs es uno de los más apetecidos en diferentes partes del mundo. Se lo ve prácticamente en todo lado. Marca la dimensión de lo que representa este hombre, su ideal, su pensamiento, su manera de ver las cosas, su afán de buscar una justicia social, ¿no es cierto? Un ideal que definitivamente ha pasado por algunas generaciones. Hoy vamos a hablar de este mítico hombre que murió en nuestro país un 9 de octubre de 1967 y por el que en homenaje se está realizando un gran campamento que va a tener presencia de organizaciones, simpatizantes del Che en Valle Grande, Santa Cruz, entre el 5 y el 9 de octubre. Vamos a darles detalles de lo que va a ser aquel encuentro porque seguramente muchos de ustedes que simpatizan con el Che tendrán la inquietud de ir por lo menos un ratito a ese hermoso poblado de Valle Grande en Santa Cruz. Quiero presentarles a nuestros invitados esta noche aquí en Hora 23 para hablar de Che Guevara, su legado. Y quiero comenzar por quien está acá a mi izquierda. Es un gusto realmente tenerlo acá, a don Carlos Soria Galvarro, periodista, investigador de temas históricos y que nos va a seguramente plantear temas muy interesantes respecto del Che. Carlos, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Buenas noches. Y quiero presentar acá a mi lado también a Víctor Vacaflores, es miembro del movimiento guevarista en nuestro país. Víctor, qué gusto. Gustazo, salud, buenas noches. Bienvenido. Y Héctor Udaeta, que está por este otro lado, coordinador del Comité 50 años del Che en Bolivia. Héctor, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, a ver, el Che Guevara, tantas cosas que se dicen del Che Guevara, entre quienes simpatizan con él y quienes no. Definitivamente vivimos en estos 50 años después de su muerte, diariamente diferentes historias que se van tejiendo sobre él. Don Carlos Soria Galvarro, ¿cómo lo conocemos? ¿Qué es lo que ha quedado del Che en Bolivia? Bueno, la verdad es que hay que empezar diciendo que los acontecimientos del año 67, la presencia del Che en Bolivia,
se tratan de un acontecimiento no exclusivamente boliviano, sino por el contrario, un acontecimiento internacional que ocurre en territorio boliviano, pero con muchas conexiones con el contexto histórico. Hay que entender ese momento, sobre todo la tensión entre los dos bloques, capitalismo y socialismo, que tenía una expresión muy dura en el enfrentamiento que se daba en Vietnam. 100.000 efectivos militares ya habían desembarcado en Vietnam. Bueno, llegaron a 500.000 años después, pero estamos hablando del 66, 67, ya había 600.000 efectivos de tropa norteamericana en Vietnam, y había un acoso sistemático, hostilidad hacia Cuba, y había además desembarcos como el del año 65 en la República Dominicana, quiere decir una presencia muy prepotente del poder imperialista de los Estados Unidos. Entonces la acción de Che es una especie de respuesta a ese contexto desde Bolivia, pretendiendo una especie de rebelión continental contra esta situación. Que hayan fracasado en su intento no quiere decir que el acontecimiento sea menos importante, porque ha dejado muchas secuelas, muchos temas para el debate, y sobre todo una personalidad descollante que se ha convertido en muchos casos en una especie de símbolo, para algunos casos inclusive con ciertos toques míticos, y que sin embargo ha trascendido al siglo XXI, no es un personaje que haya desaparecido, tiene todavía algo que dar para la sociedad actual, y eso explica que sea tan conocida su figura. Algunas veces, claro, solo como una imagen, pero detrás de esa imagen hay un contenido que hay que tratar de estudiar, y es lo que intentamos hacer desde el punto de vista histórico, rescatar el Che histórico y evitar un poco que se acentúen las señales más bien míticas que en algunos casos se presentan, ¿no? Ahora, muchos historiadores coinciden en que el peor error que cometió el Che Guevara en ese año 66, en que llega a Bolivia, en noviembre de ese año, fue elegir precisamente Bolivia. Y algunos se atreven, incluso hay una obra de teatro, ¿no es cierto?, de Freeman, si no me equivoco, a ver, voy a ver mi chanchullo, que lo tengo por acá. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí está, exactamente, de José Pablo Feynman, ¿no? Que trata de representar la última charla que tuvieron Fidel Castro y Ernesto Che Guevara cuando Che le dice: quiero irme a Bolivia. Y Fidel dice: oye, por favor, allá no están dadas las condiciones. Y ya la historia después, con todas las cosas que se dicen, diría: sí, el Che se equivocó. Bolivia no era el país a donde debía llegar para continuar con esta inquietud revolucionaria, porque veníamos de una reforma agraria en que el campesino tenía su parcela. Y en la obra de teatro esta dice Fidel: oye, pero allá, ¿con quiénes te vas a encontrar? A ellos no les va a interesar ser parte de una revolución, porque ya tienen su espacio que cuidar. Bueno, lo cierto es que hay que analizar el aspecto de la elección de Bolivia en ese contexto que señalaba anteriormente. Probablemente una elección conjunta entre Che y Fidel Castro, no es una decisión tanto individual del Che. Pero además hay que entender que en Bolivia se dan acontecimientos tan rudos como el año 65. No se puede desligar el año 65 de la presencia de la guerrilla y del Che. El año 65 es el termidor, es el retroceso, es la restauración de los intereses oligárquicos y proimperialistas a través de un golpe de Estado militar que instaura un gobierno autoritario y que se enfrenta además duramente contra los trabajadores, mineros sobre todo. Hay fechas concretas, mayo y septiembre del año 65, que significan una eclosión durísima y un enfrentamiento muy duro del gobierno militar contra los trabajadores. No estamos hablando de 4 o 5 muertos. El padre Gregorio Iriarte, al recapitular, y él como cronista y vivió en lugar, fue el director de la radio Pío XII, contabilizaba 82 muertos en septiembre del año 65 en Catavi, siglo XX, y Ayagua. O sea, no fueron enfrentamientos de poca monta, fueron enfrentamientos muy duros. Y si bien el año 66 hubieron elecciones, se atenuó un poco la represión, pero no se suspendió. No, eso no quita que en realidad la confrontación haya empezado en el año 65. Y durante la propia existencia de la guerrilla tenemos otro enfrentamiento durísimo que a veces no se recuerda, no se liga directamente a la guerrilla, que es precisamente la masacre de San Juan. Entonces estamos hablando de un país en rebelión, un país donde hay unas fuerzas sociales que se enfrentan a este poder proimperialista de Barrientos, y por eso, además,
se estaba pensando en un movimiento de proyección continental, no estaba pensando en una cosa exclusivamente para Bolivia. Se trataba de que en Bolivia se dieran las condiciones para una suerte de campamento de entrenamiento de guerrilleros que después pasarían. Era un proyecto grande, un proyecto... Ahora, ¿usted puede ser fantasioso, quién sabe, pero si lo vemos a lo largo de 50 años, pero era un intento por cambiar la situación mundial de ese momento. Algunos historiadores decían, en realidad el objetivo del Che era llegar a la Argentina, y Bolivia era un paso. Bueno, era un sueño que nunca abandonó el Che, era volver a su país de origen, pero él tenía una concepción latinoamericanista, veía América Latina como una patria grande. Pero era llevar el movimiento guerrillero a la Argentina, no y también al Perú y quién sabe el Brasil y países vecinos. Quizá la situación geoestratégica de Bolivia al centro del continente haya sido un factor que decidió por elegir Bolivia. Pero no se trataba solamente de tomar el poder en Bolivia, sino de desencadenar un movimiento de rebelión continental. Víctor Vaca Flores, o Vaco, como se lo conoce más, ¿qué planteaba Ernesto Che Guevara? O sea, ¿cuál era su ideal? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué es lo que más le motivó al Che Guevara a, pues bueno, salir como todo un revolucionario y tratar de llevar la justicia social a las diferentes partes del mundo? En la cadena de los hombres dirigentes marxistas revolucionarios, el Che es un eslabón sumamente especial, porque tiene peculiaridades, características como hombre práctico y como teórico, como hombre de pensamiento especial en relación a otros. ¿Por qué? Porque en general la propuesta del socialismo es una propuesta de alto contenido humano, profundamente humanista. Justicia social, salud, educación, vivienda, trabajo, todos los beneficios para la población. ¿Por qué? Porque las sociedades capitalistas concentran su atención en el capital, en la empresa y descuidan, mira tú, a quienes realmente generan la riqueza. El capitalismo es una sociedad donde el que más trabaja es el que menos tiene, donde el que más produce es el que es el más pobre. Entonces, el socialismo en general propone cambios, transformaciones, pero el Che tiene peculiaridades especiales en el marco de ese socialismo que plantea que la producción, beneficios materiales para la población, ese es un objetivo, por supuesto, lo dice en un párrafo, que no le interesa si este bienestar material no transforma al ser humano. Hay que construir otro tipo de persona, otro tipo de hombre, de mujer, de ser humano, sensible, solidario, dispuesto al sacrificio por los demás, por la colectividad, etc. Es decir, el proceso de la transformación de mejores condiciones de vida tiene que transformar también al ser humano. Y si no transforma al ser humano, es decir, poco valdría, poco sentido tendría. Es este uno de sus núcleos que no solo lo plantea en la teoría, sino vive, practica eso. Y en la teoría entra en callejones sumamente complejos de temas de presupuesto, temas de valoración, temas de relaciones internacionales, tema de la importancia de la centralidad, por eso que en algún caso estudia lo que comúnmente se llama programación lineal, derivadas, integrales, trigonometría, etc., para entender, estamos hablando de un médico. Él entiende que el proceso de la evolución de la humanidad debería ir hacia el socialismo, pero este es un acto consciente de todos los días para pulir al ser humano, para ser otro tipo de persona que contribuye a la humanidad. Este rasgo y otros que tiene el Che no se encuentran en otros líderes de la izquierda, de los movimientos revolucionarios, etc. Y creo que es este elemento que podríamos uno por uno desnudar su
sus propuestas que han hecho del Che este mito. Probablemente el Che es uno de los personajes de la historia al que han intentado estigmatizar, atacar, desprestigiar y no han podido. Uno de esos elementos lo has señalado tú. Tenía discusiones con Fidel, era contradictorio, nada por el estilo. Que Fidel lo abandonó. Que Fidel lo abandonó, que tuvo relaciones medio extrañas con determinadas mujeres, hasta con Tania, que era un loco, que no sé qué. Y mira, hoy la historia, incluso los que están en el lado de la honestidad intelectual, hoy dicen, el Che es un hombre extraordinario. A lo máximo que algunos dicen, sí, pero estaba equivocado, dice, ¿no? Entonces, hablar del Che es eso, hablar de la superación humana, hablar de un ideal, de una utopía, de lo que sí, yo creo, sí o sí el ser humano se va a plantear mañana, pasado, si es que queremos construir un mundo mejor. Héctor, como coordinador del Comité 50 años del Che en Bolivia, se están realizando muchas actividades en este mes de octubre, que ya lo tenemos prácticamente encima. Destácanos algunas de ellas. Sí, bueno, soy parte de la coordinación. Cuidado que luego me jalen de las orejas al salir. Ok, lo vamos a manejar así. No, tranquilo. Sí, lo que se está haciendo es una serie de actividades y de hecho se ha estado realizando durante todo lo largo del año, tratando de aprovechar las fechas más conmemorativas que teníamos, tanto el inicio de los combates, incluso desde el año pasado, desde la llegada que significaba, ¿no?, en noviembre del Che, y se han estado realizando una serie de actos y actividades en todo el país, ¿no? Ahora, claro, ya estamos al borde de los actos centrales, que van a empezar desde el 5 de octubre y van a decantar el día 9. ¿No? Entre esos días lo que vamos a tener es un encuentro fundamentalmente político, pero en esta característica de un socialismo más humano, una visión guevarista sobre las cosas, es que también se va a juntar actividades culturales, ¿no?, musicales. Vamos a tener la presencia de veladas culturales durante todos esos días en Valle Grande. Va a haber presentación de libros, ¿no?, que van a compartir junto con cine. Y al mismo tiempo se tiene planificado, por ejemplo, el desarrollo de actividades académicas en el marco de lo que va a ser debates con el pensamiento guevarista, donde van a estar algunos intelectuales de la teoría revolucionaria, no necesariamente guevarista, pero sí de izquierda, ¿no?, de América Latina, muy fuertes. Y ahí vamos a contar con la presencia de grandes personalidades que habitualmente no se pueden concentrar, y tampoco necesariamente visitan el país, ¿no? Y todo esto para ir cerrando el día 8 con una actividad en La Higuera y el día 9 con un gran encuentro donde incluso se está convocando a todas las organizaciones sociales del país a hacer un gran encuentro, ¿no?, y compartir junto con autoridades internacionales que también se van a dar cita junto con el presidente, ¿no? Pero me imagino que va a ser un evento bastante grande, quizá el más grande que se haya registrado hasta ahora en el país por estos 50 años. Es difícil que terminemos ahorita midiendo, porque realmente no tenemos una conciencia de cuánta gente va a venir, ¿no? Y realmente lo que estamos haciendo es esperar con el mejor ánimo a toda la población internacional que se venga. Sabemos que están viniendo buses enteros, ¿no?, incluso por organizaciones. Claro, son 50 años. 50 años, sí, exacto, efectivamente. Y también algunas de las organizaciones nacionales se han plantado en esos mismos términos, ¿no?, en venir en grandes proporciones de gente, ¿no? ¿Qué año fue que se encontraron los restos del Che? En Valle Grande, el 87 fue, ¿verdad? 95. El 97. 97. No, fue el 97. Me tocó estar como periodista en Valle Grande. Yo estuve durante varios días junto con los cubanos que estaban ahí trabajando, González, ¿se acuerdan de González? ¿No? Y claro, yo hasta tengo mis piedritas del lugar donde se encontraron los restos del Che en casa. Bueno, obviamente, el Che despierta emociones, despierta una serie de sensaciones. Yo quiero que usted me ayude, don Carlos Soria Galvarro, como periodista historiador que es, a entender un poquito qué pasó realmente con la muerte del Che Guevara ese 9 de octubre de 1967 en La Higuera, ¿no es cierto? Yo, entre algunas cositas que encontré,
¿no es cierto? Me encontré con Papi 600. ¿Escuchó de Papi 600? No, aproximadamente a las 10 de la mañana del 9 de octubre, Félix Rodríguez recibió el siguiente mensaje enviado por el alto mando del ejército boliviano. Papi 600, nada de prisioneros. Papi significaba Che Guevara y 600 que debía morir. Se acababa de dictar la sentencia para él. ¿Ha ocurrido realmente así? Antes de hablar de lo que planteas, Víctor Hugo, quisiera reforzar una idea que planteó nuestro colega aquí. Es un acontecimiento que ha motivado a muchísima gente, sobre todo colectivos de jóvenes, en todos los niveles y en muchos países. Pero también ha motivado de una manera muy especial a la población de Valle Grande. Entonces, durante el evento, que va a ser 4 o 5 días, también los vallegrandinos van a participar de una manera muy activa, con una feria de productos gastronómicos y también artesanales. O sea, varios municipios de la región están involucrados en esta actividad. Y una segunda cosa que quisiera destacar es que en estas conmemoraciones se ha resaltado también con mucha fuerza la participación boliviana, porque la guerrilla mayoritariamente estaba compuesta por bolivianos, eso no siempre se recalca, y además por un grupo importante de trabajadores mineros, que justamente es el reflejo de lo que pasó en el país en el año 65. Entonces, en estas actividades conmemorativas que han habido a lo largo del año, por ejemplo, en el Yayagua siglo XX se ha hecho una gran concentración para el día de la masacre de San Juan. La masacre de San Juan, que solo tomando en cuenta ese hecho concreto de lo que ocurrió al amanecer del 24 de junio de ese año, San Juan, 26 muertos, ¿no es cierto? Más que cualquiera de los combates que hubo en todo el curso de la guerrilla. Entonces estamos hablando de acontecimientos que sacudieron al país y se está recordando junto con el Che también a muchos de los combatientes bolivianos que eran figuras jóvenes muy importantes, además personas de un gran valor humano, que eran muy valiosos para el conjunto del país. Yo conocía a muchos de ellos, por eso también es un compromiso generacional con el tema, ¿no? Pero respecto a la muerte del Che, lo que hay que decir primero es que evidentemente él fue capturado el 8 en la quebrada del Churo con una herida leve en la pierna derecha, que le permitía inclusive caminar con apoyo, pero caminar sin mayores dificultades. Fue llevado a la higuera, fue encerrado en la escuelita y al día siguiente, al pasar el mediodía, se lo fusiló junto con Simeón Cuba, que era un minero de Guanuni, que intentó inclusive apoyarlo, salvarlo en el último momento, y junto a otro compañero que era maestro, que fue dirigente, Aniceto Reinaga. Ahora, las primeras versiones que dieron las autoridades militares es que se había muerto en combate, pero hicieron de tan mala manera su montaje que se cayó casi inmediatamente. Todo el mundo empezó a dudar porque una serie de contradicciones y malos entendidos entre los propios militares no fueron capaces de montar una mentira bien hecha. Esa mentira se cayó muy pronto y además, por ejemplo, la frase que tú recordabas, en realidad es un personaje de la CIA, que es Félix Rodríguez, el que cuenta esta historia, en un libro que ha publicado y se ha hecho mucho autobombo. El general Gary Prado Salmón lo califica de un mercenario fantasioso, este hombre. Es el propio general Gary Prado lo descalifica a este hombre porque él se atribuye a haber recibido la orden y haber transmitido la orden. Posiblemente por los aparatos más modernos que tenía la gente de la CIA haya llegado la orden, pero no solamente llegó por esa vía, llegó por todas las vías tradicionales de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. Llegó la noche anterior, se ratificó en la mañana y probablemente también llegó al aparato de comunicación que tenía Félix Rodríguez. Pero bueno, son cosas que ocurrieron. Lo que sí queda claro es que muy poco después los propios militares fueron admitiendo que fue simple y llanamente una ejecución, un asesinato. Que además senta un precedente porque en la guerrilla de Ñacahuazu se procedió con muchos de los prisioneros de la misma manera, se los fusiló. Y se repitió esto de una manera pero ya generalizada en la guerrilla de Teoponte. En la guerrilla de Teoponte la orden era nada de prisioneros ni de heridos, todos muertos. Inclusive los que estaban saliendo de la guerrilla, se sabe ahora con toda certeza, que habían decidido abandonar la guerrilla de Teoponte, salieron de civil, se entregaron, todos fueron pasados por las armas. Y lo peor de todo, además,
a la gravedad de este hecho, que viola las normas humanitarias de la guerra en todas partes del mundo, matar prisioneros, se agrava más todavía el agravante de ocultar los cadáveres, de convertirlos en desaparecidos. El propio Che era un desaparecido hasta que 30 años después se encontraron sus restos. Igual muchos de los guerrilleros que en su caso cayeron en combate y en muchos casos también fueron fusilados. Entonces, hay que decir que todos los autores militares que han escrito sobre este tema, todos, y ninguno ha dejado de decir ya finalmente la verdad, lo fusilamos. Que hayan tenido sus razones y que quieran justificarlos es otra cosa, pero lo que el hecho mismo admitido por todos los autores militares es que fue una orden que la cumplieron por cuenta propia, que decidieron ellos. Ahora, ¿en qué medida fueron influidos por el poder imperialista de Estados Unidos? Es otro tema de discusión, de los muchos que hay, porque además hay muchos temas que están todavía poco claros, y por eso un poco la reivindicación mía como investigador es que se abran los archivos, que se recupere material documental que está en manos privadas, que se pida a Estados Unidos desclasificar totalmente. Se ha desclasificado una parte, pero una gran parte de la documentación todavía está oculta, está clasificada. Que en Bolivia los archivos militares después de 50 años también se abran a la investigación de los civiles, y que los compañeros cubanos también abran sus archivos y empiece a ventilarse todos los puntos oscuros del proceso, porque hay cosas que todavía se merecen discutir. Lo que sí está fuera de toda duda es que el Che fue asesinado junto con Simeón Cuba y Aniceto, y que los propios militares lo han reconocido, y algunos de ellos lo han lamentado además. El general Federico Aranaz Cerrudo, que escribió un libro, que fue el jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas en ese momento, no era cualquier persona, del capítulo que habla de la muerte del Che dice una muerte innoble. Lo califica como un gravísimo error de las Fuerzas Armadas bolivianas, porque de ese modo mancharon el uniforme boliviano con un simple y llano asesinato. Hicieron cosas tan burdas como, por ejemplo, el juicio de Camiri contra dos personajes muy conocidos, un francés y un argentino, Regis Debray y Ciro Roberto Bustos, y tuvieron la desfachatez de encauzarlo en el juicio a un prisionero que ellos habían asesinado, que era Loro Vázquez. Sin embargo, aparece enjuiciado, a un muerto, y lo acusan de rebelde y contumaz porque obviamente no se presentó porque estaba muerto. Ese tipo de estupideces cometieron, y esos son los elementos que contribuyen a generar el mito, a reforzar la visión un poco mística de lo que ocurrió. Ahora, Fidel Castro, ya algo me respondía hace unos momentos, Paco, ¿pudo haber hecho algo más por Ernesto Che Guevara en esos momentos en que él se encontraba, según algunos historiadores, en una situación bastante crítica? ¿No es cierto? ¿Pudo haber hecho algo más por él durante su presencia en Bolivia para evitar que la historia se escribiese de esta manera? Yo creo que es una cosa que pertenece al reino de la fantasía, ¿no? Porque ¿qué podía hacer Fidel Castro? ¿Mandar helicópteros, paracaidistas, declarar la guerra? Era imposible. El propio Fidel Castro, y creo que todos los que analizan el fenómeno guerrillero, sostienen que una etapa de la guerrilla tiene que sostenerse por sí misma. Esa etapa no pudo vencer el Che, no llegó a estabilizarse, a crear un espacio como para poder desarrollarse. Fíjate, por ejemplo, hay una lista de los papeles que se le encontraron en el momento de su captura, han hecho un inventario. Son más de 108 rubros. Y la mayoría papeles, cartas, mapas, apuntes, su propio diario, etc. El Che era una especie de archivo andante, ¿no? Porque no tenía un espacio, pero no tenía un espacio donde funcionar, porque no logró una fase de estabilización la guerrilla. Bueno, pudo haber sido otra la historia si es el objetivo de estabilizarse, tener un cierto territorio más o menos ganado para establecerse, se hubiera producido, pero no se produjo. Intervinieron muchos factores, incluida la división de la guerrilla en dos partes que no se pudieron volver a juntar. Muchos de estos factores imponderables pesaron. ¿División por qué dentro de la guerrilla? La guerrilla se separó de la retaguardia para acercar a Muyupampa la posibilidad de que salgan de la guerrilla dos visitantes que eran justamente el francés y el argentino, Regis Debray y Ciro Roberto Bustos. Entonces, para poder acercarse a Muyupampa, en la zona del sur de Ñacahuazo, dejaron a la retaguardia y después no se pudieron volver a juntar. Por la acción del ejército también, que ocupó la zona y no se pudieron juntar. Y durante varios meses estuvieron buscándose ambos grupos. Y por eso mismo no pudieron establecerse como ellos pensaban un tiempo largo, para poder echar algunas raíces, reclutar también y conseguir de nuevo contactar con la ciudad. Porque fue un movimiento absolutamente aislado, no tuvo un solo contacto con su aparato urbano, una guerrilla totalmente aislada.
Bueno, muchos factores que podrían señalarse, pero lo que tú preguntabas básicamente es que fue un hecho luctuoso provocado por los militares y que además no pudieron sostenerlo, decir que murió en combate el 8, sino que murió el 9 de octubre, pasado el mediodía, y cuando lo llevan a Valle Grande, un periodista contó que cuando tocó el cadáver todavía estaba tibio, y sin embargo la versión militar es que había muerto el día anterior en combate. Bien. Por una serie de factores esa mentira se fue cayendo, y ahora ya nadie la sostiene, nadie, ni el propio Gary Prado. No, hablaba de Muyupampa y hace algunos días nos llegaban correos precisamente de Muyupampa a través de las redes sociales. Departamento de Chuquisaca, Muyupampa, claro. Frontera entre el departamento de Chuquisaca y Santa Cruz. Hasta allá llegó la guerrilla. Hay algo que ni siquiera los mayores detractores del Che Guevara niegan, que es el concepto ético que tenía este hombre, ¿no? El cómo manejaba las cosas, hasta en su vida personal. Y algunas de las anécdotas respecto de Ernesto Che Guevara dicen, por ejemplo, cuando su padre, en su primera visita a Cuba, le pidió un auto para recorrer la isla, el Che se negó rotundamente, porque la revolución no estaba en condiciones de gastar nafta en turismo de familiares. Lo otro, cuando asumió el cargo de ministro de Industria, sabiendo de sus escasos conocimientos de economía, le dijo a su equipo de colaboradores: nosotros podemos meter la pata, pero no la mano en la lata. Y esa frase es usada con muchísima frecuencia dentro de la política. Vaya, el Che definitivamente ha sido un hombre que ha calado muy hondo en lo que es la ética, la moral de las personas. ¿Cuánto del Che ha quedado eso en nuestro país, en la gente? Sigue siendo un proyecto, sigue siendo un sueño, esa perspectiva. Probablemente la humanidad tiene que caminar mucho trecho para lograr construir ese tipo de valores. Son complejos. El Che intenta hacer esfuerzos, por ejemplo, con el trabajo voluntario. Es un trabajo material, pero que desarrolla un proceso interno en el ser humano de contribución social. Lo señalaba anteriormente, el Che tiene precisamente estas características que hacen un hombre extraordinario y un ejemplo. Hay muchísimas anécdotas del Che y esfuerzos. En el plano ético del comportamiento, de la lucha contra la burocracia, contra el burocratismo, de su relación. Una de las lecturas que me impresionó muy joven era una anécdota parecida con la esposa, que le pedía el auto, le decía: ayúdame con el auto porque estoy en el mercado. Y dijo: no, el auto es del Estado, tú tienes que ir en guagua como todo el mundo. O sea, una cosa muy sencilla. Entonces el Che tenía una claridad en la ética, pero que era parte, este es el problema, Víctor Hugo, era parte de la construcción del socialismo. No eran dos cosas. Es decir, no era el Che un hombre sensible que un día se despertó y se desarrolló su sensibilidad. Era así. Un libro y claro, cambió de... era así porque estaba planteando la transformación material, espiritual, histórica de la sociedad. Y que esa transformación debería tener su componente en lo ético. Y exactamente lo mismo en la producción. Duro, exigente, radical en la disciplina, en la calidad de la producción como ministro de Industria, en todos los elementos. Hay algunos pasajes de los discursos y de los enfoques que podríamos jugar con tapar el nombre del Che y algunos términos revolucionarios, y tú vas a encontrar a un dirigente de la producción de alto nivel con una decisión de llevar adelante la organización de los trabajadores, de la producción, la necesidad de que la calidad del producto debe ser el del mejor porque le están haciendo un producto para su población, para su comunidad. Es decir, otra manera distinta de ver incluso la economía.
a mucha gente. Quizá y casa, eso que algunos historiadores advierten sobre alguna diferencia que existía entre el Che y Fidel Castro por el tema de la estrecha relación que le interesaba mucho a Fidel Castro tener con la Unión Soviética. Pero por el otro lado estaba un Che que no le agradaba mucho aquello, no porque se sentía en un carácter casi de dependencia y a él no le gustaba nada de aquello. El Che es un revolucionario rebelde, entre otras cosas. Es decir, hace sus observaciones a la Unión Soviética. Cuando hace los apuntes leyendo el manual de economía política de la Luz, famoso, en su época, ¿quién podría atreverse a criticar el manual? Y lo hace él. Y hay términos sumamente duros a los rusos, en términos de concepción ideológica. Pero lo más serio, la predicción de que Rusia va a volver al capitalismo. ¿Quién se animaba a decir eso en esa época? Y lo dijo el Che. Lo que pasa es que el socialismo estaba atormentado, intentando competir con Estados Unidos. Había concentrado su riqueza en el aparato militar y no estaba construyendo colectividad, subjetividad, conciencia, que es el tema central en el Che. Uno podría decir la triada en el Che es productividad, mayor producción y conciencia. Y cuando discute la teoría del valor, él incorpora el trabajo voluntario y la conciencia. ¿Cómo es eso? Para los economistas, ¿no? Para los primeros economistas se comenzaron a reír. ¿Cómo es eso de que la subjetividad y el trabajo voluntario? Estamos hablando de economía, decían ellos, ¿no? Hoy día podemos entender de qué estaba hablando el Che. Es decir, de una combinación extraordinaria, altamente creativo y creador. Bueno, yo quiero invitarles a ver una nota que ha trabajado nuestro periodista de Hora 23 con otra parte de lo que representa ese episodio histórico en nuestro país, ¿no? La parte de los familiares, de los soldados, de los militares que han estado enfrentando a la guerrilla entre 1966 y 1967. Vamos a verla. A pocos días de cumplirse los 50 años del enfrentamiento de soldados bolivianos contra la guerrilla comandada y formada por Che Guevara en 1966, es que personas afiliadas a la Confederación Nacional de Beneméritos de Ñancahuazú recuerdan aquellos momentos en el campo de batalla. Pero acá usted no sabe qué rato va a morir porque usted está yendo, de repente se escucha los gritos, el dolor de la emboscada, los tiros, en fin, cosas así que han pasado. A 50 años nos sentimos orgullosos porque nosotros hemos demostrado en forma real nuestro sentimiento cívico-patriótico con Bolivia. Inclusive el Che en sus escritos rinde homenaje cuando dice: ¿cómo nos persiguen? No les importa la muerte. Son tan duros, tan valientes. Jamás pensé que fueran así. Esas palabras reflejan el valor del soldado boliviano. Sin embargo, la incertidumbre al toparse contra una guerrilla que tenía ya estudiado el campo donde se perpetuaría el cruce de balas, hicieron que el enfrentamiento armado de aquel entonces se torne mucho más difícil. Hambrientos, totalmente, realmente desgastados. Nos provisionamos de todo lo necesario y nuevamente hemos sido conducidos a las montañas. Esta vez a combatir. Pero lamentablemente, usted sabe que una guerra internacional hay que ir frente a frente. Pero lamentablemente en las guerrillas no es así, porque el guerrillero aparece donde sea. Por otra parte, la creación de la Confederación Nacional de Beneméritos de Ñancahuazú aún conserva el objetivo claro de dar a conocer la historia y los antecedentes de dicho enfrentamiento. Agrupa a todos los que hemos acudido, tenemos bajo reglamento. Nuestra institución es sin fines de lucro, es de más cívico, patriótico y de solidaridad. Nosotros respetamos el pensamiento político de todos los compatriotas bolivianas y bolivianos. Sin embargo, el pedido es uno y claro de la Confederación, que es mayor reconocimiento. Pero nuestra ley no ha sido
digamos, reglamentada. Cada ley siempre es reglamentado, debido a que ya nosotros conocemos la coyuntura política, quizás no permita, pero consideramos que nuestras autoridades tienen que tener esa ética del civismo para con los que son beneméritos de la campaña conchirrillera de Ñancahuazú. Pero voy con nuestro periodista, investigador, historiador, que está con nosotros esta noche. ¿Qué le inspira esta nota, don Carlos Soria Galvarro, escuchar a los familiares de los hombres que lucharon contra la guerrilla? Bueno, no es que escuchado en realidad a actores mismos. He discutido con ellos en un foro en la universidad y les he recordado un poco que las condiciones para los guerrilleros eran más duras de las que ellos sobrellevaron, porque ellos se quejaban mucho que faltaba alimento, que tenían frío, que pasaban, los bichos les picaban. Y yo les pregunté, y a los guerrilleros no les hacían lo mismo, era peor, tenían menos recursos, menos medios. Yo creo que toda guerra es cruenta. El método de la emboscada lo utilizaron los guerrilleros, pero también las Fuerzas Armadas. Pero hay una diferencia radical, por ejemplo, en el caso del tratamiento de los prisioneros. Todos los que han participado en la guerrilla y fueron prisioneros en algún momento de la guerrilla, soldados y oficiales, saben que la guerrilla los trataba bastante con mucho sentido humano, inclusive curaban a los heridos. Y al contrario, en el caso de las Fuerzas Armadas, en muchos casos, por ejemplo, me pongo el caso de Julio Velasco, dirigente minero de San José, que estaba en el grupo de los que habían sido dados de baja por la guerrilla. El gobierno ofreció garantías para que se entreguen algunos. Parece que en ese sentido Julio Velasco decidió entregarse, se entregó, lo amasejaron muy duramente, le hicieron algunas cuantas preguntas y lo fusilaron, igual, ¿no es cierto? Y no es solo el caso, ya me había mencionado el caso de Loro Vázquez, que estando herido en el hospital, el general Requeterán en su libro dice, junto con otro extranjero que no pudimos identificar, se los llevó detrás del hospital y se los fusiló. O sea, confiesa. Yo les he dicho a algunos miembros de la comisión investigadora que tiene que también establecer qué pasó en este periodo, es parte del periodo histórico que se va a investigar, que en muchos casos hay que, como dicen los abogados, ante confesión de parte se relevan las pruebas, porque muchos de los actores de este momento, algunos ya han fallecido, pero confiesan que han procedido de esta manera. Ocurrió también con Ernesto, el compañero Maimura, Ernesto Maimura, que también fue capturado en la emboscada de Vado del Yeso, llamada Vado del Yeso, y a los pocos horas después fue muerto así directo. Y el comandante de esa acción, Mario Vargas Salinas, también en el libro que ha escrito dice sí, que los soldados lo mataron tranquilamente. Entonces hay una diferencia radical en esa forma, y yo creo que si me preguntan a mí qué hay que hacer con la gente que ha combatido y tiene ahora sus reivindicaciones, yo creo que hay que escucharles, pero también tienen que reflexionar que fue un acontecimiento que tuvo dos partes, así como ellos sufrieron, así como ellos murieron. Son 49 víctimas, según el estudio que ha hecho Gary Prado. Son 2 tenientes, 3 subtenientes, 33 soldados y 5 guías campesinos que eran llevados a la fuerza por delante, que en las confrontaciones murieron. De la parte de la guerrilla son 37 los caídos, pero decía, es importante recordar que el acontecimiento histórico tiene esos dos lados. Y a mí me parece un buen concepto el que, por ejemplo, el museo que hay en Valle Grande empieza en la portada poniendo una lista de los caídos de la guerrilla y una lista de los caídos también de la parte de las Fuerzas Armadas bolivianas. Héctor, nos queda poco. Y quiero que aprovechemos para destacar la presencia de organizaciones del exterior, de mucha gente que va a estar en Valle Grande entre el 5 y el 9. Hemos hablado ya de las actividades que van a haber, pero definitivamente el gran reto es mostrar que el pensamiento del Che, que la figura del Che, pues como dicen los libros y como dice la historia, pues no ha muerto. Sí, indudablemente no se trata de hablar de un fracaso, porque un fracaso hubiera sido de que nadie más se acuerde del Che. Estaríamos hablando, ni siquiera nos estaríamos acordando. Ha habido una derrota militar indudablemente, pero lo que tienes de manera inmediata es Teoponte.
Incluso a la derrota militar que tienes en Teoponte, lo que tienes es una gran resistencia a las dictaduras. Es decir, ha crecido exponencialmente. Hoy en día en muchas de las organizaciones está presente y claro, tal vez no con tanta detalle la ideología del Che, pero está presente su rebeldía, su concepción socialista del hacer, de ser vanguardia, de aparecer al frente en la acción, ¿no? Y eso es fundamental. Ese es un logro histórico, que puede ser un problema mítico también muchas veces, pero al mismo tiempo nos permite hablar de la sobrevivencia de su pensamiento, ¿no? Y a nivel internacional goza de ese nivel de haber refrescado y de mantener muy fresco el pensamiento revolucionario en toda América Latina, e incluso ha traspasado y ha llegado a partes del mundo donde parecería que otros pensamientos latinoamericanos no han llegado con el mismo éxito, ¿no? O sea, tienes brigadas guevaristas y pensamiento guevarista en Oriente Medio, en el África, en el Asia, en Europa, ¿no? Y donde entienden muy bien la problemática que planteaba y como concepción. Entonces, en ese mismo sentido es que mucha gente va a venir, ¿no? Y con esa emoción de reencontrar y no se va a venir acá a hablar de los sucesos luctuosos, ¿no? de la lucha, del combate, de lo que ha pasado. De alguna forma lo que se va a venir aquí es a plantear el recuerdo que significa la presencia del Che, porque son 50 años de la presencia, ¿no? Son 50 años a partir de los cuales el Che ha crecido, ha continuado la lucha, han nacido nuevos combatientes, han seguido luchando. Y hoy en día vivimos en un proceso que está ampliamente inmerso en lo que era la ideología del Che, y donde tienes un montón de guevaristas activos, ¿no? Bastante jóvenes. Jóvenes y mayores también, o con juventud acumulada. Definitivamente. Bueno, quiero agradecerle por haber estado esta noche con nosotros a don Carlos Soria Galvarro, periodista e investigador de temas históricos, a Víctor Vacaflores, Vaco, miembro del movimiento guevarista, y Héctor Urdaeta, coordinador del Comité 50 años del Che en Bolivia. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a un corte, retornamos en un momento nada más con otro tema bastante interesante.